¿qué tal? Hoy vamos a meternos en un tema, bueno, bastante denso. Vamos a ver cómo algo que empieza como una defensa de la fe puede, casi por una lógica interna, terminar convirtiéndose en un sistema de exterminio. La pregunta es clave, ¿no? O sea, ¿cómo se pasa de proteger una idea, una doctrina, a construir toda una maquinaria para aniquilar a quienes no la comparten? Y ojo, lo que vamos a ver es que esto no fue una locura del momento, para nada. Y la respuesta, que es lo que nos muestran los documentos de la época, es que fue una progresión. Lenta, sí, pero deliberada y sobre todo lógica. Es casi como una fórmula. En el momento en que se acepta la violencia como una herramienta válida, el final del camino, casi inevitablemente, es la eliminación del que piensa distinto. Así que vamos a desglosar esto. Es una conclusión que, vista en retrospectiva, parece casi previsible. Y es que esta maquinaria no apareció de la nada, no fue un caos. Todo lo contrario, se fue construyendo ladrillo por ladrillo con decisiones legales y doctrinales muy concretas. Fue, literalmente, una arquitectura pensada para la persecución. Miren, esta línea de tiempo lo deja clarísimo. En menos de 70 años, que no es tanto tiempo, se armó todo el andamiaje. Primero, en 1184, con la bula Ad Abolendam, se dice: obispos, es su deber perseguir herejes. Ya no es opcional. Luego, en 1231, se da un paso más. Se centraliza todo con la Inquisición papal, con gente dedicada a eso, profesionales, por así decirlo. Y el golpe final, el punto de no retorno, llega en 1252, la bula Ad Extirpanda, que básicamente legaliza y regula la tortura. Cada paso se apoya en el anterior, haciendo que el sistema fuera cada vez más efectivo, por llamarlo de alguna manera, y más letal. Y aquí hay un detalle legal que es tremendo. La relaxatio. Suena técnico, pero es clave para entender todo. La Iglesia hacía el juicio, te declaraba culpable, pero no te ejecutaba directamente. No. Te entregaba a las autoridades seculares, al rey o al señor local, para que ellos hicieran el trabajo sucio. Así, podían decir que sus manos estaban limpias de sangre, aunque eran ellos quienes daban la orden de muerte. Una jugada maestra legalmente hablando. Claro, porque Ad Extirpanda fue mucho más que un permiso para torturar. Creó todo un sistema, un protocolo. Miremos los detalles. Se obligaba a los gobernantes a jurar que iban a perseguir herejes, o sea, se aseguraban la cooperación del Estado. Se creaban equipos de captura especiales, se ponían plazos súper estrictos. 15 días para el juicio, 5 para entregarlo y que lo ejecuten. ¡5 días! Y no terminaba ahí, ¿eh? Te demolían la casa, te confiscaban todo. Era un sistema de aniquilación social y legal, diseñado para ser brutalmente eficiente. Bueno, ya vimos la teoría, las leyes, la estructura. Ahora vamos a lo que duele. Vamos a ver cómo esta máquina funcionaba en la vida real, cómo aplastaba a personas y a comunidades enteras. La cruzada albigense contra los cátaros, los números son simplemente escalofriantes. Bessiers, al principio de todo, se habla de hasta 20.000 muertos en un solo día, una masacre. Luego en Minerve, después de un asedio, 180 personas a la hoguera. En Labor, casi 400. Y el final, el símbolo de su derrota en Montsegur, más de 200 quemados vivos. Las cifras no mienten, la escala de la violencia fue masiva. Pensemos un momento en este número, 225. No es solo una estadística, son 225 personas, quemadas vivas, juntas, en un solo día. Ese día en Montsegur no solo murieron ellas, murió también, simbólicamente, todo un movimiento, el catarismo. Ahora, si miramos los registros de la Inquisición en un lugar como Toulouse, descubrimos algo súper interesante. El poder del sistema no estaba solo en matar gente. Fíjense, en un periodo de un año, interrogaron a más de 5.000 personas. ¡5.000! Y más tarde, de casi 1.000 sentencias, solo 42 fueron ejecuciones. Pero ojo, más de 300 fueron a prisión perpetua. O sea, el verdadero poder era el control social, la vigilancia constante, el miedo al interrogatorio, a la cárcel de por vida. Y eso nos lleva a la estrategia, porque no era una cacería al azar, para nada. Cuando se analiza a quienes sentenciaban, salta a la vista un patrón clarísimo. Iban por las élites, por los notables de la ciudad, los líderes.
La estrategia era literalmente una decapitación. Si le cortas la cabeza al movimiento, si desarmas sus redes de influencia, el resto del cuerpo cae solo. Una táctica muy inteligente y muy cruel. Pero aquí viene la gran pregunta, la gran contradicción. ¿Cómo se justifica todo esto? ¿Cómo una institución que predica el amor y el perdón construye una máquina de tortura y muerte? ¿Cuál es la lógica teológica detrás de lo que parece impensable? Es que el choque es brutal. Por un lado, en los textos fundamentales se lee «amen a sus enemigos», y por el otro la práctica es «entreguen al hereje para que lo quemen». Por un lado, mi reino no es de este mundo. Y por el otro, la tortura una herramienta muy pero muy de este mundo para forzar una confesión. El contraste no puede ser más grande. Y volvemos a esa frase clave, Ecclesia non nobit sanguinem. La iglesia no derrama sangre. Al final, esa frase no era una guía moral, era un mecanismo legal. Una forma de decir, nosotros damos la orden, pero no apretamos el gatillo. Así, se mantenía el control absoluto sobre la vida y la muerte, pero se externalizaba la ejecución. Una solución perfecta desde su punto de vista. Y así llegamos al final. Con un sistema diseñado de esta manera, los resultados eran casi una certeza, un legado inevitable. Entonces, si tuviéramos que resumirlo todo, podríamos hablar de 3 grandes pasos. 1. La persecución se convierte en ley, en una obligación. Ya no es una opción, es un deber institucional. 2. La tortura se normaliza. Deja de ser un exceso y pasa a ser parte del procedimiento estándar para encontrar la verdad. Y 3. Se codifica la eliminación. Es decir, no cambiar de opinión, mantenerse firme en las ideas, se convierte en un crimen que se paga con la vida. Sumas estos 3 pasos y tienes una máquina perfectamente diseñada para eliminar. Y todo esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que va más allá de esta historia concreta. Cuando una creencia, la que sea, se empieza a defender con violencia, ¿hay realmente otro final posible que no sea la eliminación del que piensa diferente? Lo que hemos visto hoy, al menos, nos da una respuesta bastante inquietante.